Vamos a continuar ahora nuestras entrevistas y nos vamos ahora a otro rubro, Manuel. Vamos a conversar con don Alfredo Dahmer. Él es un ingeniero industrial y doctor en economía. Ha trabajado en el Banco Mundial y ha sido presidente de la Usinermin hasta el año 2012 y estudió en la Escuela Creativa dirigida por Iván Tais y Alonso Cueto. Es actualmente director de la Maestría en Economía y Gestión Minera y miembro de los tribunales de los organismos reguladores. Asimismo, se dedica tanto a la escritura de textos económicos como de obras de ficción, como es el caso de Un Nuevo Mundo, que nos presenta el día de hoy. La bienvenida para usted, don Alfredo Dahmer, aquí a Radio Nacional. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Un honor estar con ustedes, gracias. Y nos ha traído este libro, Un Nuevo Mundo. Sí. ¿De qué trata Un Nuevo Mundo? Un Nuevo Mundo es una novela sobre que el mundo está gobernado por una hermandad producto de estos grupos que hay ahora en el Medio Oriente y que van copando los gobiernos. Y dentro de eso tenemos que hay un grupo peruano en el cual hay una oposición a estos gobiernos que son gobiernos represivos y dentro de estos el personaje principal es parte de una red de resistencia que tiene que viajar a Europa y de ahí llegar a Inglaterra, donde hay un gran grupo de resistencia para unir esfuerzos. Ahora, ¿de dónde salió la idea? La idea salió en primer lugar de que vemos pues que hay ciertos movimientos que vienen del Medio Oriente con muchos problemas y que digamos en realidad sí tienen la idea de avanzar por parte del mundo, claro, comenzando por esas áreas, pero hemos visto pues si retrocedemos a la época de 1400 a 1900, teníamos que el Imperio Turco había cubierto parte de Europa y llegó hasta las puertas de Austria. Y ahí es donde Occidente logró parar esta invasión. O sea que son temas que se han venido antes y que en realidad muchos países que ahora son del este europeo estaban bajo el gobierno del Imperio Turco. Ahora, esa fue una parte de la idea. La otra ha sido que he leído antes algunas novelas interesantes, como hay una de un escritor, Philip K. Dick, que es un escritor norteamericano. Sacó un libro, una novela sobre el hombre en el castillo, que trata de una sociedad mundial gobernada por Alemania y Japón en un mundo paralelo en que ganaron la Segunda Guerra. Y así he sacado ideas de varios otros libros, pero en contraposición con todo esto, a mí me preocupa que en el Perú sabemos poquísimo de lo que está pasando. ¿Estamos hablando de los grupos islamistas? De los grupos islamistas extremos. Están afincados también acá en el Perú, ¿no? Algunos de ellos parece, yo no puedo, que están llegando a ciertas partes del Perú y que podrían ser una cédula en el futuro, ¿no? Claro, la estrategia no necesariamente tiene que ver con expresar o enseñar la verdadera cara, ¿no? A veces tienen estrategias precisamente primero para hacer una convocatoria y que los jóvenes especialmente se sientan seducidos de alguna manera, ¿no? Pero cuidado con eso. Exactamente, eso es lo que a mí me preocupa también. Yo digo, ¿por qué en el Perú no nos interesa nada de lo que está pasando fuera? Lo que pasa es que de repente la información no se difunde de manera correcta. En este libro, por lo que podemos ver en la parte del argumento, se trata de espías y contraespías, ¿verdad? Y usted hace aquí una especie de cómo se desarrollaría, en todo caso, la indiferencia también de los peruanos en cuanto a la falta de información y a la falta de interés en este tema. ¿Qué viene por no difundirse de manera correcta? Ahora, ya en todo caso, ya este libro lo han visto, lo han leído los jóvenes. ¿Cuál es la impresión de ellos que han tenido la oportunidad de leerlo? ¿Cuál es la crítica que ha recibido por parte de la juventud? Bueno, en realidad de lectores en general, yo este libro lo he presentado antes en la librería El Virrey, ¿no? Donde fue un buen grupo de gente. Lo han leído muchas personas, entre ellos, por ejemplo, Agustín Figueroa, Iván Tais. Y les pareció que era un buen libro, o sea... Es un buen libro. Es un buen libro. Y narra lo que podría pasar realmente. Y como le decía yo, es la falta de interés y la falta de información y la forma de difundir este tipo de noticias en nuestro país
como lo manifestó nuestro colega Manuel Bejarano. Así es. Pero está un contexto en donde uno tiene que hurgar para saber realmente lo que está pasando, desde hogares disfuncionales, desde jóvenes que desorientados buscan una alternativa y de pronto no es la adecuada. Y las autoridades ni enteradas de lo que puede estar pasando. Así es, eso es preocupante, es preocupante que a todos los niveles, ¿no? Y en todos los grupos de edad, etcétera, uno no vea que hay mucha inquietud por un tema donde en realidad hay países donde están muriendo miles de personas, o sea, y aquí ni siquiera hablamos sobre esas muertes que en realidad nos debería también preocupar desde el punto de vista humano, pero por otro lado nos debería preocupar lo que se puede venir. Permítanos una llamada del público. Tenemos a Daniel desde Huancayo que está en línea. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola. ¿Está Daniel? ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo está? Muy buen día. ¿No? Le estamos escuchando, Daniel. Quería opinar sobre la guerra, ¿no? Del Medio Oriente. O sea, que nadie se interesa, ¿no? Nadie sabe la realidad, el contexto de lo que está pasando, ¿no? Quisiera invitados que nos amplíen un poco más sobre lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿no? Sobre los lobos solitarios que están atentando en casi todo el mundo, ¿no? Sobre el Estado, sobre el Estado islamista y todo eso, ¿no? Eso solamente quería decirles. Gracias por llamar. Gracias, Daniel. Sí, bueno, lo que está pasando en Medio Oriente es lo siguiente. Han habido países con gobiernos débiles o a los cuales la población no estaba contenta con ellos. Por un lado eso. Y por otro lado, han habido países como Irak, donde se ha destrozado la estructura de gobierno. Cuando Estados Unidos, con su intención de arreglar las cosas para el mundo, entró, en realidad, también logró que se desestabilizara Irak. Y lo que ha sucedido con eso es que ahí ha sido un caldo de cultivo para fomentar el terrorismo. El otro tema, el tema de Siria, donde ahí el dictador también tenía sus oponentes y se han armado una serie de otras rencillas y también han podido salir estos terroristas. Ahora, esa es una parte. La otra parte que tenemos que ver es por qué hay estos terroristas. Bueno, porque hay gente extremista que cree pues en que ellos tienen la razón, sí, y que esas doctrinas se deben difundir por el mundo. Hay otro tema más. El otro tema es que también hay gente que está resentida por la forma en que los tratan las sociedades, etcétera, sí, que también es otro caldo de cultivo. Bastante. Pero hay otro tema muy interesante que quizás no le prestamos suficiente atención. Cuando se destrozó Irak, los militares principales de Irak que no tenían dónde ir, se fueron a Siria a formar parte de este gobierno de ISIS. Entonces, gracias a eso, claro, es un tema negativo estas gracias, pero gracias a eso es que estos guerrilleros, estos terroristas han podido fortalecerse, gracias a este soporte militar. Más el soporte, por supuesto, de los ingresos de petróleo, que ellos tienen acceso a algunas fuentes. Ahora, esto se narra de alguna manera en un nuevo mundo, lo que está pasando en el Medio Oriente. En un nuevo mundo esto es indirecto, porque como es una novela, yo he tratado de concentrarme en primer lugar en qué pueden hacer las sociedades para reaccionar. Pero la sociedad peruana también. Es que esto lo he llevado principalmente a la sociedad peruana. Está desarrollada en la sociedad peruana, porque empieza justamente en que alguien toma un tren y pasa por la avenida Javier Prado, o sea, exacto, está desarrollada dentro de nuestra sociedad. Eso desde el punto de vista de un peruano y de un grupo alrededor de él, que ven pues que en la sociedad peruana hay algunos que se juntan a este gobierno y para beneficiarse, que muchas veces sucede, hemos visto que no estamos ajenos a eso. Hay otros grupos que al principio tienen cierta simpatía porque les va bien en los negocios, hasta que el gobierno empieza a interferir con sus negocios, entonces se vuelven oposición y hay una serie de problemas. Pero hay otros como este joven, que lo que él ve es que no puede vivir en una sociedad de este tipo y que cuando se le acerca gente de la resistencia,
finalmente acepta convertirse en un espía y ir a Europa para tratar de unir esfuerzos. Ahora, aquí yo lo que le añado es que hay un grupo de resistencia del Cusco, que es una sociedad que se había ido desarrollando en el Cusco y que cuando ve estos temas decide hacer una oposición frontal. O sea que lo que el libro tiene bastante es la reacción de grupos de peruanos a lo que pasaría de esto, ¿no? Algunos que se pliegan, otros que se oponen totalmente, y en realidad es una novela donde hay aventura, donde hay espionaje, donde hay muertes, donde se ve el compromiso de algunas personas, los riesgos que corren. O sea que esta novela se puede ver como una aventura donde no faltan romances, pero en el medio de un mundo diferente, de un mundo agresivo. Está ambientada en Lima, París, Hamburgo y Londres. Así es. Bueno, solamente tienen que buscarla en las librerías. ¿En cualquier librería está a la venta? Sí, o sea, está en la librería El Virrey, está en Comunitas, está en la librería de la Universidad Católica, está en el Fondo de Cultura Económica. El título es Un Mundo Nuevo, libro escrito por Alfredo Dahmer. Ustedes tienen que leerlo de todas maneras, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos por escucharme. Gracias a usted, doctor.